Radio.com. 10 de la mañana, 50 minutos. Bienvenidos nuevamente y saludamos hasta ahora al representante a la Cámara del partido Alianza Verde, pero también entiendo que alianza con el Pacto Histórico, representante a la Cámara por Caldas, Santiago Osorio, que está con nosotros en la línea. Representante Osorio, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros. Hola Camila, buenos días. Un saludo especial a usted, a Claudia y a toda su mesa de trabajo. Representante, ¿en dónde anda? Y le pregunto en dónde anda, ¿por qué? Porque la señal está pésima. No es que le pase a usted solamente, es algo, un pan de cada día que tenemos nosotros con nuestros invitados, porque ya sabemos que las telecomunicaciones no son el fuerte de nuestro país, lamentablemente. ¿En dónde se encuentra? Estoy llegando a Manizales, voy en carretera porque me encontraba visitando algunos municipios de mi departamento. No sé si ahí se escuche mejor. Eso, quédese quietico ahí, que ahí lo oímos perfectamente. Y usted, como lo decía yo, es representante a la Cámara por el departamento de Caldas, y no sé si en la misma condición de la representante por el Partido Verde, Marta Alfonso, que en su región hicieron como una coalición entre Partido Verde y Progresismo y Pacto Histórico. ¿En el caso suyo fue igual? Sí, efectivamente, que además, Camila, esto también le marca una condición especial a esta elección a la Cámara, a la presidencia de la Cámara de Representantes. La decisión que nosotros tomamos en el departamento de Caldas es la misma decisión que se toma en el Tolima, con la diferencia que nosotros fuimos por lista abierta, lo que quiere decir que a nosotros nos tocó salir a la calle a conseguir cada uno de los voticos que juiciosamente sacamos el pasado 13 de marzo. No solo son dos mujeres las que quieren la presidencia de la Cámara de Representantes, dos mujeres muy fuertes y parecen ser las más opcionadas, sino también tres hombres más. De hecho, Marta Alfonso nos decía que no dependía solo de ella ser la candidata como del progresismo y del sector más cercano al gobierno nacional dentro del Partido Verde, sino de otros representantes como por ejemplo usted, Duvalier Sánchez y Jaime Raúl Salamanca. ¿De qué depende quién de ustedes es el que se va a quedar como esa opción para competir por la Cámara de Representantes a la congresista Catherine Miranda? Pues mire, Camila, la semana pasada nosotros, viendo la baraja de candidatos que hay para ocupar esta dignidad, lo que hicimos fue plantear precisamente una mesa o un café para tomar esta decisión. Empezamos a avanzar desde el miércoles en la noche que nos sentamos por primera vez. Y digamos que el tema va un poco frenado porque todos encontramos que tenemos igual de posibilidades para aspirar a esta dignidad. ¿Qué hemos nosotros planteado? Primero, la necesidad de que quien gane o ocupe este espacio, pues precisamente genere todas las garantías a la oposición, pero respete con mucha solidaridad la agenda del gobierno nacional, porque hemos visto las diferentes noticias que ha generado en el Senado, las atravesadas que se le pegó el señor Iván Name a todas las agendas del gobierno nacional, y en ese sentido nosotros creemos absolutamente perjudicial para la Cámara de Representantes que quien ocupe esta dignidad llegue a hacer lo mismo, y por eso ese es uno de los acuerdos que entre los cuatro candidatos tenemos, que precisamente prioricemos esa agenda del gobierno nacional. No. Y lo segundo es poder volver a reencontrarnos para tomar ese café y depurar, ojalá tener un solo candidato para esta presidencia. Representante, usted, entiendo, lleva pues poco menos de 2 años en el Congreso. ¿No cree usted que al margen de la ideología de los nombres, para ser presidente de alguna Cámara, pues sí, debe haber cierto código de jerarquía, de tiempo? ¿No cree que pues es muy pronto que alguien que apenas lleva 2 aspira al cargo? Le pregunto si existen esos códigos entre ustedes, o de uno puede aspirar si es debutante en el primer año. Pues no creo yo que para aspirar a la presidencia de la Cámara, por norma, uno esté impedido simplemente por llevar poco tiempo ocupando la curul. Sin embargo, usted plantea un asunto importante, que es todo lo relacionado a la experiencia para dirigir la Cámara de Representantes. Precisamente por eso, en la mesa de trabajo que nosotros hemos pactado con los otros 4 representantes, nosotros hemos marcado unas líneas claras de cómo debería ser precisamente esa orientación, y cómo desde el Partido Verde, en coalición con el Pacto Histórico, precisamente y a través de unas líneas claras se puede sacar adelante esta dignidad de la manera más responsable. Normalmente los presidentes de Cámara siempre deben llegar a generar garantías a la oposición en materia de control político, y eso es algo que se tiene que respetar independientemente de la experiencia de un candidato a la Cámara, a la presidencia de la Cámara de Representantes. Y de la misma forma, las citaciones constantes que debe tener tanto las comisiones como la plenaria de la Cámara para sacar adelante las diferentes iniciativas. En ese sentido, no considero yo que el tiempo esté relacionado al hecho de llevar bien o no esta dignidad.
Representante, sin embargo, digamos como que es cierto que todos tienen la misma posibilidad de ser candidatos y de decir queremos llegar a la Cámara de Representantes como presidentes, pero aquí tenemos dos mujeres que están compitiendo, Marta Alfonso y Catherine Miranda. ¿Por qué no darle la posibilidad que sean dos mujeres las que se compitan esa dignidad cuando hemos tenido en estos 2 años solo hombres al frente de las presidencias de ambas cámaras? ¿No sería como más generoso de parte de ustedes, que son 3 hombres que quieren lucharle a Marta Alfonso, esa posibilidad de enfrentar a Catherine Miranda en la presidencia de la Cámara, que le dieran la oportunidad a una mujer que ustedes conocen de lejos, que es mucho más difícil hacer política de mujer que de hombre? Camila, precisamente para eso nosotros hemos generado ese espacio o ese café que nos estamos tomando con regularidad en materia de qué decisión vamos a tomar, y respetando lógicamente la candidatura de la doctora Marta Alfonso, que además es la compañera mía de curul. Ella está justo al lado mío en la plenaria, y representando también la aspiración de la doctora Catherine Miranda, pues también considero que es igual de legítima la candidatura del doctor Duvalier, de Jaime Raúl y de este representante que les habla. En ese sentido, lógicamente, siempre va a ser mejor una mujer en estos cargos y en estas dignidades, pero nosotros también queremos tener la posibilidad de hacer un planteamiento a la Cámara de Representantes y eventualmente ser elegidos si convencimos precisamente a las mayorías. Representante Osorio, usted nos ha repetido varias veces que han trazado líneas claras. ¿Exactamente a qué se refiere? ¿Cuáles son esas líneas claras que se han trazado, a las que usted se ha referido repetidas veces? Bueno, lo primero es que ustedes saben que el Partido Alianza Verde en su mayoría hizo parte de la coalición que llevó a que el presidente Gustavo Petro hoy llegara a la presidencia de la República, y en ese sentido no me refiero única y exclusivamente a la parte electoral que suma en cualquier proyecto político. Yo me refiero también a las circunstancias en materia de agenda social y en materia de línea que ha planteado el gobierno nacional. En ese sentido, una de las posturas claras que ha quedado en esta mesa es que el candidato único que se escoja en el café debe respetar precisamente la agenda reformista que ha llevado el gobierno nacional al Congreso de la República, porque si nos sumamos a esta agenda en época electoral, lo más coherente con el electorado es que, estando una vez ahí, podamos sacar adelante cada uno de estos debates. Ustedes saben que a la Cámara de Representantes el próximo periodo le queda un reto gigante. Primero, la reforma laboral que queda viva. Ustedes lo pudieron ver en materia de agendamiento en la última semana, cómo quedó la votación. Pero no solo eso, tenemos enormes responsabilidades que están conectadas y que van a depender de quien ocupe esta dignidad. Y les voy a poner 2 ejemplos específicos. Número 1, no pudimos sacar adelante la prohibición del fracking. Y la prohibición del fracking se saca adelante si hay voluntad de la mesa directiva de la Cámara de Representantes para sacarla. Por ende, si ahí hay una dignidad, una persona que esté ocupando esa dignidad que no concuerde con las ideas del gobierno y que quiera entorpecer la idea del gobierno, pues no vamos a poder sacar adelante esto. Asimismo, con la reforma laboral y con la reforma a la salud, que tengo entendido el gobierno va a insistir en ese sentido. Entonces, la primera condición es esa, que podamos nosotros igual de darle las garantías suficientes a la oposición en materia de control político, de la misma forma podamos respetar unas ideas y unas reformas claras en materia de unos tiempos que debe cumplir el Congreso de la República para sacar adelante estas iniciativas. Representante. Y número 2, hemos... No, adelante. No, y ya para finalizar, hemos planteado en un segundo punto la importancia precisamente de aprovechar ese espacio para dar todas las garantías en materia de control político. El control político no solo lo hace la oposición. Este semestre legislativo hemos visto que también la bancada de gobierno ha prometido o ha promovido innumerables debates de control político igual de importantes que desde la oposición se están generando, y en ese sentido creemos importante también promover desde la mesa directiva este asunto. Representante, como lo decía mi compañero Sebastián Nora, usted lleva solo 2 años en el Congreso de la República, es decir, es su primer periodo como legislador, y le consultaba si no sería muy rápido querer aspirar a la presidencia de la Cámara con tan solo 2 años. Sin embargo, conociendo un poco su historia, de lo que usted hizo antes de llegar al Congreso de la República como representante del Partido Verde y en alianza con el Pacto Histórico, ¿cómo pasa uno de haber trabajado en el gobierno del presidente Iván Duque en la Oficina de Comunicaciones, que es claramente pues todo lo contrario a lo que representa hoy el gobierno del presidente Gustavo Petro, porque incluso así se plantearon en campaña? ¿Cómo fue ese cambio de estar trabajando en comunicaciones del gobierno anterior a ser un aliado y hoy uno de un alfil importante en la Cámara de Representantes del petrismo?
Camila, yo he hablado de eso en muchas ocasiones y en diferentes medios de comunicación. Lo primero que siempre he aclarado es que yo llego al gobierno de Iván Duque no por una recomendación política, no por una representación de algún departamento en una cuota burocrática, sino que simplemente llego por un proceso de selección que hacen para la oficina de comunicaciones de la presidencia de la época, una oficina que funciona como una agencia de comunicaciones o como una agencia de noticias. Uno está en el cubrimiento diario de la agenda presidencial, pero eso no lo compromete a uno, en la actividad política del presidente de turno, y en ese sentido yo, como contratista en esa época, tomo la decisión de renunciar muchísimo tiempo antes de las elecciones, año y medio antes, y regresar a mi ciudad a empezar precisamente este proceso político. Es decir, lo uno no tiene que ver exactamente con lo otro, por lo que le digo inicialmente, no entro yo a hacer una cuota burocrática dentro del gobierno de Iván Duque. Pero y ya que habla usted de recomendaciones, que usted no llegó por recomendaciones al gobierno de Iván Duque, sino por un proceso de contratación a una persona en la oficina de comunicaciones, aprovecho para preguntarle, representante Osorio, sobre lo que escribe nuestra colega María Jimena Duzán en su columna de la revista Cambio, que dice que el hermano de Laura Sarabia, Andrés Sarabia, trabajó durante 8 meses en su UTL por recomendación de Andrés Hernández, quien era el jefe de comunicaciones de la campaña del presidente Gustavo Petro. Ya Andrés Hernández ha dicho que efectivamente le recomendó usted al hermano de Laura Sarabia en su UTL porque usted le había pedido una recomendación para que alguien que quisiera aprender trabajara con usted en el Congreso de la República. El hermano de Laura Sarabia trabajaba en su UTL haciendo ¿qué específicamente, representante? Qué bueno, Camila, que me pregunte esto y que me dé la oportunidad de referirme a este tema. Mire, Andrés Sarabia, el hermano de la doctora Laura, trabajó en mi UTL 7 meses, trabajó desde agosto del año en el que yo me posesioné hasta marzo del siguiente año, fueron exactamente 7 meses. Y esto se da de manera muy sencilla, y no quiero que esto genere suspicacias porque realmente fue un proceso muy normal. Un mes antes de yo posesionarme en el Congreso de la República, recurrí a varios amigos en Bogotá para conformar mi equipo de trabajo, y una de esas personas fue Andrés Hernández, que para la época era el jefe de prensa de Gustavo Petro, hoy es cónsul de Colombia en México, y yo le digo, venga, yo necesito conformar mi equipo de trabajo, ustedes conocen gente en el Congreso porque llevan muchos años ahí, yo quisiera que me recomendaran precisamente personas para poder entrevistar y entrar a mi equipo de trabajo, y en ese sentido conozco a Andrés, y no solo conozco a Andrés, conozco a Nicolás, conozco a Gustavo, conozco a la gente que integra hoy mi equipo de trabajo. Andrés ingresa a mi UTL, trabaja ahí 7 meses, él se encarga de asuntos importantes en materia legislativa, nos ayuda también en los temas comunicacionales, y además desempeñó, tengo que decirlo, una labor extraordinaria y en materia profesional bastante destacada, porque en lo que se le pedía cumplía sobresalientemente. Y en ese sentido tomó la decisión de retirarse, como lo manifiesta la doctora María Jimena en su columna del día de ayer, porque quiere alejarse del Congreso de la República y del tema político. Lo que yo quiero dejar ahí absolutamente claro, Camila, y como en este país a la gente le encanta hilar al delgado, es que a Andrés yo no lo conocí por Laura. Andrés lo conocí fue por su mejor amigo, que es Andrés Hernández, y por eso él entra a trabajar a mi UTL. Y nunca, absolutamente nunca, mi relación con Laura fue mejor o peor porque Andrés haya trabajado conmigo. En Palacio siempre me han tratado con respeto, incluso con el mismo respeto con el que tratan a cualquier parlamentario. Eso precisamente le quería preguntar, sobre eso particularmente, porque los congresistas, y esto no es de este periodo ni de ustedes mucho menos, sino de siempre, pues buscan tener la mayor cercanía con la Casa de Nariño, porque pues la dinámica que se ha jugado en la política colombiana históricamente es que se aprueban proyectos en el Congreso de la República en la medida en que los traten bien desde el computador de Palacio. Y haber tenido al hermano de la doctora Laura Sarabia en su UTL es lo que quiero consultarle. ¿Le sirvió a usted para tener mayor ingreso dentro de la Casa de Nariño, mayor cercanía precisamente y mayor posibilidad que otros de sus compañeros que tal vez también estaban entrando por primera vez como usted? Absolutamente no, por un motivo, porque la relación con Andrés no era diferente a una relación legislativa. Nosotros hacíamos semanalmente un comité donde a él le pedíamos unos asuntos puntuales que tenía que cumplir dentro del equipo, y a eso se dedicaba, pero él nunca estuvo dentro de mi UTL con la intención de generar algún tipo de relacionamiento con el gobierno nacional. Incluso nunca yo
fui a la casa de Nariño porque Andrés me haya generado alguna cita o alguna reunión ni con el presidente, ni con Laura, ni con ningún funcionario del gobierno nacional. Y en ese sentido yo he hecho las cosas de manera muy transparente dentro del Congreso de la República. La relación burocrática de la que se podría interpretar nunca ha existido. Dentro del Congreso hemos liderado asuntos en los que el gobierno nos ha dado la confianza, asuntos como la reforma a la educación, como la jurisdicción agraria, y esto ha sido por el desempeño legislativo. Pues, representante Santiago Osorio, me parecía importante hablar con usted sobre el tema de la presidencia de la Cámara de Representantes. ¿Cuándo lo definen? ¿Al final? ¿Cuándo se define? ¿Cuándo es este café para ver si sí le van a permitir a la representante Marta Alfonso tener la carrera final de competición con la representante Catherine Miranda? ¿Cuándo definen ese grupo de ustedes más cercano al gobierno nacional quién va a ser el representante que va a competir? Yo creo que ya estamos cogidos de la tarde. Esto debería ser finalizando esta semana y arrancando la próxima, que ya tomemos esa decisión. Pues, representante a la Cámara por el Partido Verde, Santiago Osorio, mil gracias por responder estas preguntas, incluso también la que tenía que ver con usted de la columna de nuestra colega María Jimena Duzán en la revista Cambio. Claro que sí, siempre disponible y a la orden para responder y para poner la cara. Muchas gracias. Un saludo muy especial.